Bien, nuevamente buenos días. Ahorita les estoy proyectando lo que es la presentación del día de ahora. Me confirman por favor cuando ya la logren visualizar. Sí, ya se ve, Bien, licenciado. bien, muchas gracias. Eh, Como sabemos, la tutoría del día de ahora es la número 4, correspondiente al día de ahora, sábado 28 de noviembre. La asignatura es Fundamentos y Metodología de la Investigación 1 de la licenciatura en Informática Educativa, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Para el día de ahora tenemos una pequeña agenda que teníamos salud y bienvenida, un pequeño sondeo de lectura, más que todo sobre el muestreo y la metodología, que son los temas que vamos a abordar el día de ahora para poder ayudarles a ustedes con la parte o el desarrollo de la segunda entrega del proyecto. Si tienen alguna duda con respecto a los contenidos que estemos revisando acá y no queda claro, por ejemplo, cómo se va a seleccionar la muestra, porque la muestra no es algo que únicamente voy a decir, por ejemplo, tomo 10 estudiantes y esos 10 estudiantes les voy a pasar a encuesta, no se hace de esa forma cuando son muestreos probabilísticos. Entonces vamos a hablar de esto para que quede claro cómo se selecciona una muestra, cuándo una muestra representativa, etcétera. Entonces lo que les pediría es que vayan ustedes revisando la información que vamos compartiendo y si hay alguna duda con respecto a sus trabajos en ese punto, pueden expresarlas para tratar de ayudarles y así que se entregue un buen trabajo, ¿no? La idea al final es esa. Tenemos acá unos recordatorios. Primero, recordar que no esperen hasta último día para enviar las actividades. Creo que en ese caso, con este grupo no ha habido mayor dificultad, pero no está de más recordarlos o incentivarlos a seguir haciéndolo, ¿no? Entregar en la fecha establecida, tratemos de organizar nuestro tiempo de tal manera que cuando lleguemos al día de la fecha de entrega ya lo tengamos listo para entregar o lo podamos hacer con un día de anticipación para evitar cualquier tipo de contratiempo, ya sea por internet, que se vaya el internet, o la luz o cualquier otro inconveniente que le surja. También recordarles que las tutorías siempre estarán quedando grabadas, tanto las tutorías formales de los sábados como las tutorías de repaso. Eh, entonces, esas grabaciones ustedes las podrán encontrar en la plataforma y en la pestaña tutorías virtuales para que la puedan revisar. De hecho, si no se les carga ahí, me pueden mandar un correo si las quieren eh, volver a revisar y yo con gusto les voy a estar enviando el enlace. Tenemos acá una pequeña reflexión. En este caso, la reflexión no la hemos enfocado al ámbito educativo, ¿no? Entonces, no sé a quién le gustaría participar leyéndola o diciéndonos lo que interpreta eh, de la imagen. Buenos días. Buenos días. Mire, así como lo veo en esta imagen y lo que dice, vestido de gala para participar en la fiesta de la vida, es como que todos tenemos que estarnos preparados, con nuestra mejor disposición para, para vivir la vida y enfrentarla así como cuando vamos a una fiesta que nos preparamos, también prepararnos con alegría para ir viviendo día a día. Correcto. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere participar. Si alguien de los que no tiene micrófono quiere participar, puede hacerlo. Yo acá en el teléfono puedo estar leyendo sus mensajes, no hay ningún problema. Bien. Como decía la compañera, quizás abonando un poco acá,
en la reflexión es esa, ¿no? Que a veces nosotros más que todo, cuando tenemos dificultades, eh, enfrentamos problemáticas. Algunos de ustedes yo sé que trabajan y a la vez están haciendo el esfuerzo de estudiar. Entonces, a veces pensamos en retirarnos o abandonar los proyectos o que no podemos salir adelante y tendemos a entrar en ese conflicto, ¿no? Entonces, como decía la compañera, cuando vamos a una fiesta, por lo general siempre nos preparamos, es decir, buscamos qué ropa nos vamos a poner, estamos contentos porque vamos a irnos, porque vamos a ir a divertirnos y realizamos unas selecciones para luego poder llegar a lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, en este día la invitación es esa, ¿no? A reflexionar sobre nuestras metas, sobre nuestros objetivos, que si los tenemos claros y si algún día tenemos la necesidad de o sentimos que no podemos, pues invitarlos a pensar de que lo que queremos lograr está al final, no que es a la fiesta a la que queremos llegar. Entonces, va más que todo enfocado a eso, ¿no? Vestirnos de gala para participar en la fiesta de la vida. Si se fijan, el niño ahí está dibujando una familia, dibujando una casita, que es en sí lo que él, o lo que a él le genera felicidad, ¿no? Que en ese caso sería convivir con su familia. Luego de la reflexión tengo acá un pequeño sondeo de lectura. Consiste en 3 preguntas. Estas 3 preguntas las pueden encontrar, perdón, la información para responder estas preguntas están en los capítulos del libro de Sampieri, que es el que se ha sugerido en la ruta de aprendizaje, ¿no? Entonces, de esos capítulos que estaban previstos para que se leyeran, se han extraído estas 3 preguntas y pues es importante saber su respuesta para que ustedes puedan elaborar el marco metodológico de su investigación. En este caso, la primera pregunta es, ¿qué significa el hecho de afirmar que la muestra sea representativa? Es decir, ¿cuándo una muestra es representativa? La segunda pregunta, ¿cuáles son los elementos necesarios para calcular una muestra representativa? Es decir, van ligadas la primera pregunta y la segunda pregunta. Primero, definir qué es que sea representativo y lo otro es qué elementos necesitamos conocer para poder calcular. Notemos que aquí dice calcular, es decir, cuando las investigaciones son cuantitativas y tenemos un muestreo probabilístico, eh, hacemos lo que es un cálculo de la, de la muestra, es decir, no es una muestra antojadiza, que porque yo diga, por ejemplo, como les mencionaba, 15 estudiantes, 10 estudiantes, no, ese valor debe de salir a través de un cálculo eh, matemático, en este caso, cuando ya se ha establecido que va a ser un muestreo aleatorio simple, por ejemplo. Y la última pregunta tenemos que dice, mencione una de las técnicas de recolección de datos cuantitativos. Me gustaría, por favor, la participación voluntaria de 3 de los compañeros que están conectados. Solo me dice con cuál de las preguntas quiere participar y pues se le da el espacio para que pueda participar y dar su aporte. La volvemos a leer si quieren, en lo que la analizan y pues, plantean sus posibles respuestas. La primera es, ¿qué significa que una muestra sea representativa? La segunda pregunta, ¿cuáles son los elementos necesarios para calcular una muestra representativa? Y la tercera pregunta, mencione una de las técnicas de recolección de datos cuantitativos. Estos elementos tenemos que tenerlos claros, más que todo para el desarrollo del capítulo del marco metodológico de sus proyectos. Por eso es que se han establecido acá.
Si lo leyeron y no se acuerdan específicamente qué decía, no tenga miedo a participar, diga lo que usted entendió y pues si nos equivocamos no hay ningún problema. Recordemos que esto únicamente es un ejercicio de, de conocimiento, ¿no? Es decir, verificar si hemos comprendido y no pasa nada si nos equivocamos, eso no es evaluado. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Este, pues solo quería opinar en cuanto a las técnicas de recolección de datos cuantitativa. Ajá, Pues yo pienso que en esa parte podría ser lo que es la encuesta o cuestionarios y la correcto, entrevista también que nos podría ayudar en ello. correcto. Sí, Ujú. sí, de hecho, en el día de ahora vamos a revisar los cuestionarios o los test y qué recomendaciones se dan para la elaboración de test. Y efectivamente esa es una técnica de recolección de datos cuantitativos con respecto a lo que se dice de la entrevista. La entrevista se considera instrumento cuantitativo cuando las preguntas que hacemos son cerradas. Ahí hay que hacer esa pequeña distinción porque sí podemos utilizar entrevistas para la recolección de datos, pero estas preguntas realizadas en la entrevista prácticamente serían similares a las de un cuestionario, es decir, tienen que ser preguntas cerradas donde las respuestas ya estén como opciones. Si en ese caso se pregunta opinión y se hacen preguntas abiertas, ya no es una técnica cuantitativa, sino que se convierte o es más propia de investigaciones cualitativas, solo haciendo esa pequeña distinción. Muchas gracias por la participación. Nos faltan dos preguntas. ¿Qué significa que la muestra sea representativa? Y mencione al menos uno de los elementos. No le voy a pedir todo, ¿no? Uno de los elementos para calcular el tamaño de la muestra. Bien, acá en el chat nos dice Virginia, espera que no, dice que la muestra representativa tiene que ver con que sea muestra aleatoria. No sé si es así. Hola. Sería un subconjunto de una población, se Ujú, toma aleatoriamente, o sea, haciendo un cálculo. ujú. Ese es con respecto a que la muestra sea representativa. Bien, le voy Sí, a plantear, sí, le voy a plantear un ejemplo y ustedes me dicen qué muestra sería representativa. Imaginémonos de que estamos estudiando el embarazo en adolescentes, eh, en niñas y adolescentes, o, o ese, digamos, un tema que involucra esa variable. ¿Cómo se le seleccionaría la muestra? Supongamos que lo delimitamos a un municipio. Si utilizamos un muestreo aleatorio simple, pudiésemos irnos al parque del municipio y comenzar a entrevistar o a pasar cuestionarios a las personas que van pasando por el parque, por ejemplo. Eh, ¿Sería esa una muestra representativa con el tema que yo he seleccionado? Es decir, las personas que yo aborde dentro del parque representan en sí las cualidades o características de la variable que yo estoy estudiando. Tendrían que ser en la edad que se está investigando o no.
Correcto. Ahí ya usted está delimitando. Si nos fijamos, para que sea representativa, debe cumplir con las características de la variable en estudio. Como dijimos, adolescentes, ya usted lo delimitó a que sean adolescentes las personas que estén dentro de la muestra. Ahora bien, todas las personas o todas las adolescentes que pasen por el parque serían siempre una muestra representativa de de ese estudio en particular. No, porque tendríamos que plantearnos que tendrían que estar embarazadas para que Cor- sean parte de nuestra muestra representativa. Correcto. De hecho, ahí hemos dado respuesta a la pregunta. Es decir, para que una muestra seleccionada de una población sea representativa, esta muestra debe mantener las características que yo estoy estudiando. Si no mantiene las características que se están estudiando, esa muestra no es representativa. Gracias a las dos personas que participaron, nos falta entonces los elementos que debe tener o que se deben conocer para calcular esa muestra. Cuando ustedes piensan en un tamaño de muestra, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Por ejemplo, creo que algunos en sus trabajos o en sus proyectos han escrito los estudiantes de tercer ciclo de bachillerato o de segundo ciclo, perdón, de tercer ciclo de educación básica o primer año de bachillerato o segundo año de bachillerato. ¿En qué pensamos cuando escuchamos tercer ciclo y nos estamos refiriendo a muestra? El total de la población. Correcto, exacto. Entonces aquí, cuando pensamos en el total de la población, es el primer elemento, hay más elementos, pero en ese caso es el primer elemento que se toma en cuenta para calcular una muestra. Obviamente hay poblaciones que no sabemos a ciencia cierta cuál es su total. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a desarrollar una investigación en todo El Salvador y digo cuál es el tamaño de la población. Y usted me tiene que decir un número. Si usted se va y busca en internet, probablemente encuentre un dato de hace más de 10 años. Creo que en el 2006 o 2007 fue el último censo que se hizo. Ahora imaginémonos cuántas personas han muerto, cuántos han emigrado, etcétera. Entonces, en ese caso, no conocemos a ciencia cierta el total de población. Entonces, para eso hay algunas fórmulas que se utilizan para calcular a cuántas personas encuestar o a cuántas personas tomar para recolectar los datos. En este caso, como en la mayoría de proyectos que ustedes han seleccionado, son poblaciones finitas, es decir, que conocemos. Si dice primer año de bachillerato, tenemos el total de esos estudiantes, no va a haber ningún problema. En este caso, yo he propuesto dos métodos para que ustedes puedan calcular el tamaño de la muestra, si es muestreo aleatorio simple. Ya vamos a hablar de las características que tiene. Gracias por la participación y vamos a pasar a lo que son los contenidos. Primero, vamos a hablar de la metodología, es decir, qué o cuál es la importancia de la metodología. Si ustedes buscan el significado de la palabra metodología, básicamente es el cómo llegar a una meta. Separan la palabra en método, que es meta, y la demás que significa como el camino a seguir o qué ruta se va a seguir para el cumplimiento de la meta. En este caso, la meta de sus proyectos de investigación está plasmada en sus objetivos. Si sus objetivos están correctamente establecidos, no tendrían problema para poder trazar ese plano, que sería la ruta que van a seguir para, para poder llegar al resultado de probar o no si es alguna teoría o llegar al logro de sus objetivos. Primero dice, se define el tipo de investigación, es decir, cuando usted comience eh, a redactar su marco metodológico, debe comenzar definiendo el tipo de investigación a realizar. En este caso, usted va a decir, el tipo es cuantitativa, es cualitativa, es mixta, etcétera. Es decir, usted comienza la redacción definiendo directamente el tipo de investigación. ¿Por qué? Porque la persona que va a leer
el proyecto, que va a leer su investigación, o las personas que pueden tener acceso a ello, lo primero que les va a interesar ver es desde qué perspectiva se va a abordar la investigación, si va a ser perspectiva cuantitativa, cualitativa, etcétera. Entonces, lo primero es definir o que esté claro. A veces he tenido algunos problemas con algunos estudiantes en años anteriores porque ellos dicen, no, es que está implícito. No es necesario escribirlo porque si leemos los objetivos y leemos el planteamiento, se sabe que es una investigación cuantitativa. Pero si yo en mi metodología, que es la que lleva la ruta en sí, es el mapa que voy a seguir para desarrollar mi investigación, no establezco claramente, puede que a alguien le genere ambigüedad. Entonces, en ese caso, lo primero sería definir el tipo de investigación y el por qué se utiliza ese tipo de investigación con su investigación. Después dice la manera cómo se van a diseñar las investigaciones y la forma cómo se van a recolectar los datos, es decir, de qué forma se va a recolectar los datos, qué técnica se va a utilizar, qué instrumento se va a utilizar, cómo se van a analizar los datos, qué se espera obtener de estos datos. Si se va a utilizar algún programa, también en la parte metodológica se debe escribir. Por ejemplo, si usted va a utilizar Excel, la tabulación de datos, el análisis de datos se va a realizar utilizando el software tal, porque nos proporciona estas y estas herramientas y consideramos que, y ahí ustedes explican, ¿no? El hecho de el por qué se va o de qué forma se va a analizar la información, cómo se va a recoger primero la información y luego cómo se va a analizar. También nos dice que el diseño metodológico es la carta de navegación que orienta al equipo del proyecto a lo largo del desarrollo de la investigación y en consecuencia de los objetivos del proyecto. Es decir, esta debe estar ligada directamente con los objetivos y el cumplimiento que ustedes quieren dar en su objetivo general para poder dar respuesta a la pregunta de investigación o a la problemática que ustedes están estudiando. Entonces debe estar planteada como un camino, es decir, como una serie de pasos. Si nos fijamos, primero definimos el tipo de investigación, definimos aquí la muestra, las técnicas de recolección de datos, los instrumentos de recolección de datos. No es, como le mencionaba el compañero, que van a poner o escribir las preguntas que ustedes piensan hacer, sino más bien es detallar. Por ejemplo, si ustedes, digamos que están evaluando 3 variables, entonces ustedes pueden seccionar en un instrumento, si fuese cuantitativo, las 4 primeras preguntas responden a esta variable, las otras 4 a esta variable y las últimas 4 a esta variable. Y se va a tabular así, así, así. Y ustedes dicen cómo y por qué se hace de esa manera. Entonces, eso ya es un trabajo quizás un poco más personalizado. Es decir, ustedes, dependiendo a lo que ustedes quieren llegar, así es el camino que ustedes mismos se deben de trazar. Siempre y cuando siguiendo el orden que estamos estableciendo, ¿no? También el propósito del diseño es asegurar que los proyectos de investigación tengan un alto nivel de coherencia, es decir, de que tenga algún sentido. Imaginémonos de que yo defino, por ejemplo, un planteamiento cuantitativo, unos objetivos cuantitativos y no hago una metodología adecuada y defino técnicas de recolección de datos cualitativos, eso no tendría coherencia. Es decir, ¿cómo voy a probar yo objetivos cuantitativos con información cualitativa? No podría realizarlo así. Entonces, a eso se refiere cuando dice que debe tener un alto nivel de coherencia. Se fijan ahí, les puse en la imagen que están llenando con piezas lo que es un rompecabezas, ¿no? Y le faltan algunas piezas. Entonces, el hecho es que la metodología debe de encajar correctamente. Es decir, si se definió cuantitativa, si se definieron instrumentos y técnicas de recolección de datos cuantitativos, el análisis cuantitativo, todo debe estar orientado bajo esa línea, a menos que ustedes acá hayan definido lo que es una metodología mixta, entonces sí pueden utilizar las dos clases de técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Hay que aclarar que ningún diseño metodológico es mejor que otro, es decir, no vamos a decir el diseño cuantitativo es mejor que el cualitativo o el cualitativo mejor que el cuantitativo. Cada uno sirve para diferentes propósitos. Al utilizar esta
determinada por la necesidad que tiene el investigador, es decir, depende en sí de qué quiere lograr usted con su investigación. Si lo que busca es describir, analizar, comprender, explicar, sería cualitativo, y si ya vamos más allá de eso, si no buscamos causas, efectos, buscamos relaciones entre variables y buscamos poder hacer predicciones o generalidades, entonces ya nos conviene más un marco metodológico cuantitativo, pero como les menciono, eso no es que el marco metodológico está aparte de todos los elementos que ya trabajaron en sus proyectos, sino que debe de estar de acorde, todo debe de girar en acorde a lo que ustedes, ya tienen. Entonces, como hablábamos, debe de tener esa coherencia, ¿no?, entre todos esos elementos. También nos dice que a lo largo del desarrollo del presente contenido se darán respuestas a las siguientes preguntas o cuestionamientos. La primera, ¿cuáles son los tipos de investigación que existen? Ya lo vamos a revisar. ¿Qué tipos de estudios se utilizan para el análisis del problema? ¿En qué consisten los diferentes diseños metodológicos de la investigación? ¿Qué técnicas e instrumentos son los más utilizados en la recolección de datos? Es decir, estos cuestionamientos puede que ustedes los tengan sobre sus proyectos. Entonces, la idea de esto es que aclaremos esas dudas que han surgido, ¿no? Entonces, ahora bien, con respecto al tipo de investigación, estos se pueden clasificar en dos formas. Primero, según su naturaleza o según su finalidad. Según su naturaleza, pueden ser investigaciones cualitativa o investigación cuantitativa. Es decir, si lo que buscamos es describir o explicar, sería una investigación cualitativa, y si buscamos hacer predicciones o establecer relaciones, probar teorías, es más acorde a una investigación cuantitativa. Ahora bien, según su finalidad, puede ser una investigación pura, es decir, que únicamente buscamos recolectar información para aumentar el acervo de conocimiento que se tiene sobre un determinado problema, o puede ser una investigación aplicada. Si es aplicada, lo que hacemos es poner en práctica una teoría existente y determinar si esa teoría funciona o no bajo el contexto en el cual lo estemos estableciendo. Vamos a revisarlas de forma individual cada una de estas para que tengamos un poco más claro o que cada uno tenga un poco más claro en sus proyectos entender cuál están aplicando o cuál les conviene aplicar. En este caso tenemos la investigación cuantitativa, dice que se utiliza en las ciencias naturales como la biología, la geografía, disciplinas que tratan con objetos, se enfoca en los aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación, es decir, de que sean fácilmente medibles. Imaginémonos que yo les digo, vamos a desarrollar una investigación de cuán sublime es el alma del docente, por ejemplo. Pregunto, ¿será que esa investigación, primero, si es viable? Segundo, si es viable, ¿será que puede ser medible o que puede ser cuantificable? Pensémoslo un poco, ¿no? ¿Será que esa investigación, qué tan sublime es el alma del docente, es viable? Es decir, ¿se puede llevar a cabo? Y si se puede llevar a cabo, ¿nos convendrá o se podrá mediante el enfoque cuantitativo? Primero hay que observar algo. Cuando yo digo qué tan sublime, el término sublime no es un término que sea fácilmente medible ni observable. También el alma, o sea, el alma no es algo que pueda ser observable ni medible. Si nos vamos ya, ahí tenemos dos variables que no son ni medibles ni observables. Al no ser ni medibles ni observables, no es viable la investigación desde el punto de vista cuantitativo. Pero ¿qué pasa con el punto de vista cualitativo? En este caso tampoco, porque al no ser observable el alma, no podemos establecer ninguna técnica cualitativa que me genere o que pueda explicar
esa terminología. En ese caso, esa investigación que les acabo de mencionar o que les acabo de proponer no tendría, no sería viable llevarla a cabo. No se ha definido porque las características no concuerdan con ninguna de los tipos de investigación que estamos revisando o que conocemos, de hecho. En este caso dice que la investigación cualitativa se utiliza por las ciencias sociales como la psicología, la antropología y disciplinas que tratan con sujetos. Describe las cualidades de los fenómenos de investigación. También trata de descubrir tantas características del fenómeno como sea posible y busca entender a profundidad el fenómeno. Es decir, lo que busca la investigación cuantitativa es entender qué está ocurriendo para poder explicarlo y describirlo. No va más allá de eso, es decir, solo busca explicar y describir, ¿no? Entender las características de los fenómenos para poder forzar o reforzar el hecho de poder describir a cabalidad o completamente lo que es el fenómeno. Luego tenemos la investigación de carácter mixta, que es aquella que se utilizan cuando se integran las dos ciencias sociales y las ciencias naturales. Es decir, en las investigaciones mixtas utilizamos elementos de la investigación cuantitativa y elementos de la investigación cualitativa. Por ende, la recolección de datos también puede ser cuantitativa y cualitativa, con técnicas cuantitativas y con técnicas cualitativas. De hecho, esta actualmente es, bueno, siempre ha sido, digamos, menos utilizada, pero ha sido considerada como una de las que genera mayor riqueza en el análisis. ¿Por qué? Porque recordemos que las investigaciones cuantitativas analizan lo que son datos fríos, es decir, datos numéricos, sin interpretación, sin contexto. Es decir, no sabemos si la persona que respondió tiene las características del estudio, no sabemos si la persona está influenciada por sus prejuicios, por sus estereotipos. Únicamente analizamos el dato frío, en cambio la investigación cualitativa va más a fondo en eso, analiza incluso el cómo responde la persona, si la persona estaba nerviosa cuando respondió, todos esos elementos que en un test cuantitativo frío no son verificables y no son cuantificables. En ese caso, cuando integramos esos dos elementos, tenemos, digámoslo así, una mayor perspectiva de lo que es la problemática. Ahora bien, según su finalidad, decíamos que puede ser investigaciones puras o investigaciones aplicadas. Como les mencionaba, la investigación pura es aquella que se hace cuando se busca generar conocimiento, que aumente el conocimiento teórico sobre el tema. Es decir, lo que buscamos es aumentar más conocimiento teórico sobre un tema en particular. Esta investigación se presenta en un contexto de un tipo teórico, ¿no? Y por otro lado, la investigación aplicada, en este caso, aplica el conocimiento existente. Es decir, si yo tengo alguna teoría de que, por ejemplo, los estilos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico están relacionados, o alguna otra teoría que me establezca relación entre variables, visto desde el apartado cuantitativo, y esa teoría la llevo a ponerle en prueba a prueba en X escuela. Entonces yo lo que estoy haciendo ahí es una aplicación de esa teoría. Entonces ese tipo de investigaciones se les denomina investigaciones aplicadas, que lo que busca es poner en práctica la teoría que ya existe sobre algún fenómeno en particular. La aplicación de investigaciones a problemas específicos y sujeto en la solución de problemas prácticos. Es decir, lo que busca en realidad es solventar problemáticas que están presentes de forma práctica. Por ejemplo, los docentes, con las formas de enseñanza, las técnicas de enseñanza, las metodologías de enseñanza, año tras año van surgiendo nuevas teorías. Entonces los docentes se ven en la obligación de leer esas teorías y ponerlas en práctica en el salón de clase y verificar si funcionan o no funcionan. Si funcionan, pues las agregan a su metodología de enseñanza, y si no funciona, pues simplemente se desechan. Ahora bien, tenemos los diferentes tipos de estudios, que en este caso pueden ser exploratorios, descriptivos, explicativos, correlacional y experimental. Les mencionaba, creo en la tutoría anterior, que los exploratorios
están dentro de los demás tipos de investigación o de estudio. ¿Por qué? Porque usted cuando quiere llevar a cabo una investigación o quiere desarrollar un estudio sobre alguna problemática, lo primero que hace es ir y realizar una revisión bibliográfica. Es decir, va y busca información relacionada con las variables que usted quiere estudiar y se empapa de esa información. Aparte de ello, usted también lee los diferentes estudios que existen sobre esa problemática y realiza esa revisión, ¿no? Es decir, esa profundización en la problemática. Cuando usted ya hace eso, ya desarrolló lo que es una investigación o un tipo de estudio exploratorio. ¿Por qué? Porque dice que este se utiliza cuando se quiere estudiar un tema que ha sido poco estudiado. Entonces, cuando usted eligió su tema de investigación, creo que aparte de considerar que es un tema que le interesaba a usted, algo de lo que tal vez usted conocía o algo que usted había leído, no es lo mismo haberlo leído superficialmente que haber ido y desarrollado lo que es la revisión bibliográfica. Entonces, eh, se empapa más de esa fuente de información y al ver que o hay mucha información sobre ese tema, no lo estudia, o al ver que hay poca información, decide usted estudiarlo para abundar más contenido teórico sobre esa problemática. También tenemos el estudio de tipo descriptivo, que busca describir las características del problema o el fenómeno a investigar. Es decir, lo único que busca es describir las características de la problemática que se está dando y nada más, hasta ahí lo dejamos, ¿no? Y también tenemos el explicativo, que este pretende explicar las causas del problema o fenómeno, es decir, qué causa el fenómeno y cuáles son esas consecuencias, ¿no? Y tenemos también el tipo de investigación correlacional, que creo que en este apartado están la mayoría de las investigaciones que ustedes van a estar desarrollando, ¿no? Que es el hecho de establecer si existen o no existen relaciones entre variables. Por eso se llama correlacional. Hay algunas de las investigaciones que no les interesa de qué forma están relacionadas las variables, sino que únicamente les interesa ver si están o no están relacionadas, porque esas clases de hipótesis son las hipótesis más sencillas de demostrar, que si a mayor número de horas estudiadas, mayor nota, por ejemplo, o mejor rendimiento académico, es un poco más complejo de demostrar, pero sí es factible también, ¿no? Entonces no quiere decir que esté equivocado, sino que en los estudios correlacionales están cómo se relacionan las variables y ahí puede ser si están o no están relacionadas, qué tipo de relación poseen. Por ejemplo, si una variable aumenta, la otra también aumenta, o si una variable disminuye, la otra también disminuye, etcétera. Entonces, incluso hay algunas investigaciones que se hacen en base a medias, ¿no? A medias muestrales, pero para ello, o sea, cuando hacemos esa clase de investigaciones, ya nos basamos en una media que ha sido establecida en una investigación previa. Creo que ninguno optó por esa vía. Sí se han tomado investigaciones correlacionales, pero creo que todas encajan en si están o no están relacionadas las variables. Y también tenemos el tipo de estudio experimental, que en este caso muestra si hay o no una relación causa-efecto entre las variables. Aquí creo que caen la mayoría de los tipos de experimentos que revisábamos en la tutoría de repaso. Creo que si leyeron los materiales ya conocen los preexperimentos, los experimentos normales y los experimentos, ¿no? De hecho, creo que aquí van a aparecer un poco más adelante. Bien, pasamos a lo que es el tipo de estudio que se elija depende de dos aspectos. El primero, el conocimiento actual que existe sobre el problema que se quiere investigar, y en este caso se pueden establecer por medio de la revisión de la literatura. Como les comentaba, ustedes lo primero que hacen es ir
y revisar toda la teoría existente que tenga relación con el tema que ustedes quieren investigar. Y el segundo elemento es, el investigador puede verificar si solamente cuenta con pocos antecedentes sobre el problema, es decir, cuando realizamos la revisión de la literatura, nosotros vemos que tantas investigaciones han abordado esa problemática. Y podemos ver si hay pocas investigaciones que la han abordado, si hay un nivel moderado de investigaciones que lo han abordado, o si por el contrario no existe ninguna teoría que aborde el problema de investigación que usted está queriendo abordar, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar o encontraron, mejor dicho, cuando desarrollaron lo que es la revisión bibliográfica de cada uno de sus temas. También el enfoque que el investigador le quiera dar a la investigación. Es decir, depende, el tipo de estudio depende también del enfoque que usted le quiera dar. Si es el enfoque correlacional, si pretende establecer relación entre variables, si quiere probar una teoría, etcétera. Si se encaja en cualquiera de los que vimos anteriormente y usted le quiere dar esa perspectiva o ese enfoque investigativo, entonces dependerá de lo que usted desee realizar con la investigación. El tipo de estudio depende de los intereses que tenga el investigador, es decir, qué le interesa establecer. Como les decía, si pretende probar una teoría, entonces lo que a usted le interesa es establecer si esa teoría funciona o no funciona en un contexto particular, en un tiempo determinados, o cómo se selecciona el tipo de estudio según los aspectos, los dos aspectos que tenemos acá. Y tenemos lo que es el diseño de la investigación. Aquí decimos que una vez que usted tiene clara o tiene claridad sobre la investigación que desea realizar y el tipo de estudio que usted va a realizar, necesita establecer la manera como se va a realizar el trabajo de investigación. Es decir, qué paso va a seguir, como lo mencionábamos al inicio. El apartado metodológico o el capítulo metodológico es ese camino que usted va a seguir para poder cumplir los objetivos que se ha planteado y poder responder a la pregunta de investigación que generó el problema, ¿no? Ahora bien, también dice definir un diseño de investigación, que no es otra cosa que la planificación de la manera como se va a recopilar y analizar los datos o la información, que es lo que les hablaba al inicio, de que ustedes definen si es cuantitativa, si es cualitativa, de qué forma se va a recolectar los datos, cómo se va a seleccionar la muestra, dependiendo del interés que usted tenga o cuál es el interés que tiene sobre la problemática, es decir, a dónde la quiere llevar, ¿no? Y también debe poseer un diseño de investigación que sea útil, ya que de alguna forma garantice que la investigación sí está recolectando información adecuada con relación a las problemáticas que se investiga. Además, es una manera de gestionar adecuadamente los recursos y el tiempo. ¿Por qué nos dice eso? Volviendo al ejemplo que les ponía al inicio. Si buscara, en el sondeo de preguntas, si buscara establecer o desarrollar una investigación sobre el embarazo en adolescentes y yo en mi metodología planteo muestreo aleatorio simple y me voy al parque y encuesto a todas las personas que pasan por el parque eh, hasta completar un número, por ejemplo, y puede ser que dentro de esas 100 personas, 200 personas que yo encuesté, ninguna haya sido o esté embarazada, ninguna haya sido madre soltera, ninguna esté embarazada, o que no estén dentro de los rangos de edad para considerarse adolescentes, como decía el compañero que participó. Entonces no tendría, aunque esa información yo no la haya manipulado, aunque no haya sido mi intención, no estaría generándome la información que yo necesito para mi investigación y por ende no sería válida, ¿no? Entonces, básicamente el diseño de investigación o el marco metodológico lo que busca es eso, que tenga una coherencia todos los pasos que usted va a desarrollar dentro de la investigación para que le genere la información que para usted sea de utilidad, ¿no? Dentro del estudio que usted está realizando. Al igual que lo sucedido con los tipos de estudio, el tipo de diseño que se elija para realizar la investigación no es mejor que otro. Cada uno responde a unos requerimientos específicos. Es decir, si volvemos al anterior, aquí los tipos de estudio
cada uno responde a algo. Si nos fijamos en el correlacional, este busca establecer si hay relación entre dos o más variables o qué tipo de relación hay. Este explica causas que generan la problemática o el fenómeno, y así podemos revisar cada uno de ellos. Tienen características diferentes, ¿no? Como les mencionaba, el único es el exploratorio, que prácticamente el exploratorio está inmerso dentro de los otros, pero de ahí tienen características diferentes que no quiere decir que si usted elige el correlacional es porque el correlacional es mejor que los otros o el explicativo es mejor que los otros. No, ahí depende de las características propias del estudio de cada uno de ustedes, del estudio que está desarrollando cada uno de ustedes con sus respectivos trabajos. Y tenemos aquí, dice que la siguiente imagen muestra la clasificación de los distintos diseños de investigación. En este caso tenemos que son, lo podemos definir o asignar en dos, ¿no? Que son los experimentales y los no experimentales. En este caso, los experimentales son, se pueden hacer preexperimentos. Estos conceptos ustedes los pueden encontrar, creo que están en la material 3.3 o 3.4, en uno de esos dos. Ahí los pueden revisar, experimentos puros o cuasi experimentos. Y tenemos los no experimentales, que en este caso pueden ser transversales o longitudinales. ¿Qué diferencia existe acá cuando son no experimentales? Porque creo que la mayoría no va a desarrollar experimentos, creo que vamos a caer acá. Hay algunos estudios, por ejemplo, que buscan comparar ciertas características en un periodo de tiempo o en varios periodos de tiempo. Creo que uno de los grupos estuvo una de las observaciones sobre el periodo de tiempo. No sé, no recuerdo bien, que creo que era del 2010 al 2020. Yo les mencionaba de que no se podía establecer de esa forma. ¿Por qué? Porque si lo establecemos así o lo delimitamos de esa forma, prácticamente estamos diciendo que la investigación se está desarrollando desde el 2010 y eso caería dentro de los no experimentales longitudinales. ¿Por qué? Porque implica recoger datos en varios periodos de tiempo. Supongamos que yo quiero desarrollar un estudio longitudinal sobre las TIC, por ejemplo, las TIC y afecta a la comunidad. Puede ser de que les afecta negativamente cambiando sus valores, haciendo a las personas violentas dependiendo del tipo de programas que ven, y yo les suministre a ellos, o puede ser la televisión, programas violentos, y tomo datos, por ejemplo, este año, ellos siguen viendo programas violentos y yo tomo datos el siguiente año y tomo datos el siguiente año y así durante 10 años. Y luego voy comparando cómo ha ido cambiando las personas que están dentro del estudio con relación a los valores, con relación a actitudes, etcétera. Entonces, si nos fijamos ahí, cuando hemos recogido datos en diferentes, cabe mencionar que esto debe ser a las mismas personas. Es decir, si yo a una familia la tengo dentro de mi muestra y en un estudio longitudinal recojo información, a esa misma familia voy a estar utilizando de muestra cada vez que se recoge información. Yo no puedo cambiar eso una vez que se le seleccionó. Entonces, si lo hago así, puede ser que usted lo establezca en 3 meses, recogida de datos en 3 meses consecutivos, para poder comparar esos resultados y ver qué cambios ha habido con la introducción de este elemento. Esos estudios son longitudinales y se caracterizan por eso, porque la recogida de datos se da en diferentes tiempos, pero siempre sobre la misma muestra. Ahora bien, creo que la mayoría vamos a caer acá en los estudios no experimentales o diseños no experimentales transversales. Los transversales es que se recolectan los datos de una sola vez. Por ejemplo, si usted va o ha puesto o ha escrito que va a recoger datos de los estudiantes de bachillerato, por ejemplo, y usted llega y de una sola vez su muestra son los estudiantes de primer año y les pasa o les proporciona o les suministra un test a todos por igual en el mismo momento y se recolectan todos los datos, como decimos a lo buen salvadoreño, de una sola pasada. Esos son estudios transversales. ¿Por qué? Porque a la muestra a todos se les ha suministrado en el mismo tiempo específico. Es decir, no se hace en otro tiempo, sino que en el mismo momento. Entonces, eso hace que sean transversales, el hecho de hacerlo de una sola vez.
Bien, dice Virginia que la muestra representativa tiene que ver con que se muestra aleatoria, no sé si es así. Eh, sí, Virginia, como lo explicábamos ahí, no es tanto que sea aleatoria o no sea aleatoria, sino el hecho de que tenga las características del estudio que usted está realizando. Nos dice acá, bueno, que aparece el correo HP 18010, no sé el nombre. En nuestra investigación se pueden utilizar técnicas de recolección de datos cuantitativos y cualitativos o deben de ser de un solo tipo. En ese caso depende del diseño de, de investigación que haya elegido o el enfoque de la investigación. Si usted elige un enfoque de investigación mixto, entonces sí se pueden recolectar datos cuantitativos y cualitativos, pero creo que en las sugerencias o en las indicaciones, no sé si aparecía en el apartado ahí que debía de ser una investigación cuantitativa. No recuerdo si leí esa parte ahí. Es de que lean las indicaciones y veamos. Si no hay restricción sobre cuantitativo o cualitativo, en su caso particular usted pudiese elegir eh, un enfoque mixto y utilizar eh, ambas técnicas de recolección de datos, tanto cuantitativa como cualitativa. No habría ningún problema en ese caso en particular. Lick, no sé si me permite un momento. Sí, sí. Solo quería pedirle permiso, que tengo que ir a hacer una diligencia, no sé si podría retirarme y luego voy a terminar de ver la tutoría. Ok. Sí, porque al final hago la captura de la asistencia. Si regresa antes de las 10, sí aparecería en la asistencia. Si no, igual yo voy a tratar de ver o verificar. Se conectó desde el inicio. Sí, soy Santiago Cartagena. Sí, entonces no habría problema. Ya ahí pudiese sumar la participación. Bueno, gracias. Ok. Bien, ahora pasamos a lo que es el resumen 3.6, que este resumen va directamente dirigido a la muestra. Si recuerdan, al inicio de la tutoría, les dije de que teníamos que tener claridad de cómo se iba a seleccionar la muestra, que no era algo antojadizo, es decir, no es que yo voy a decir, esas 10 personas porque me quedan más cerca o porque se me facilita más el hecho de suministrarles el documento, incluso el hecho de que sean 10 personas, esas 10 personas deben de ser representativas de la población que se está analizando. Entonces, vamos a ver algunas de las características y al final les voy a dar dos métodos para que puedan calcular el tamaño de sus muestras. Cabe resaltar que esto no aplica para todas las investigaciones, solo aplica para aquellas que utilicen muestreo aleatorio simple, estratificado por racimos o clúster, etc. Ahora bien, aquí nos dice que la muestra es un subgrupo de la población. Como esto ya lo sabemos, tenemos la población y la muestra sería un subgrupo que tenga las mismas características que buscamos estudiar en el fenómeno. Ahora bien, se utiliza por economía de tiempo y recursos. ¿Por qué? Imaginémonos que usted va a desarrollar su investigación en Suchitoto, por ejemplo. ¿Cuántas personas viven en Suchitoto? Si usted no delimita a una muestra, ¿cuánto tiempo gastaría para pasar instrumentos a todos? ¿Cuánto tiempo y recurso económico gastaría en copias? ¿Cuánto gastaría o cuánto tiempo invertiría en desarrollar la tabulación de datos? Sí, ciertamente serían resultados, digámoslo así, completos porque todos habrían participado, pero una pequeña parte también caracteriza a toda una población. De hecho, en las elecciones creo que la mayoría hemos a veces observado cuando dan los resultados y a veces dicen, escuchamos la frase y no le ponemos atención y dicen, la tendencia es irreversible y por eso dan de ganador a X o Y candidato. Entonces, cuando escuchamos la tendencia es irreversible, es que con los datos obtenidos se siguen replicando, o sea, los utilizan ellos de muestra para pronosticar qué va a pasar. Por ejemplo, si X candidato va ganando, digamos, el 70% de las municipalidades y el otro el 30%,
poniéndolo así. Entonces, aunque no se hayan terminado de dar los datos de todos los municipios, cuando ya pasan del 50% de municipios y se sigue manteniendo esa misma tendencia o esos mismos porcentajes en cuanto a municipios ganados, entonces ya se puede asegurar que el resto de municipios se va a comportar de forma igual que como se está comportando en los que ya fueron revisados. Entonces, a eso nos referimos con el hecho de tendencia. Entonces, a veces pasa eso, que se utilizan las muestras así en ciertas cuestiones cotidianas y no nos percatamos, ¿no? También dice que implica definir la unidad de muestreo y análisis. Para definir quiénes van a hacer la muestra, tenemos que tener claro, como lo hablábamos al inicio, que tengan las características que buscamos en el estudio, es decir, que posean las características de la población que a nosotros nos interesa. Ya vamos a ver un pequeño ejemplo ahí con unas empresas. Requiere delimitar la población para generalizar resultados y obtener parámetros. Creo que la mayoría en este apartado no tiene problema porque creo que han delimitado bien la población. Ahora bien, ¿qué clases de muestras existen? Existen las muestras probabilísticas y las no probabilísticas. Veamos cuáles son las probabilísticas. Dice que se requiere conocer el tamaño de la muestra, es decir, conocer en total cuántos van a ser los encuestados, en este caso, los que van a participar en la recolección de datos. Supongamos que son, por ejemplo, si usted va a primer año de bachillerato y que son 40 estudiantes, digamos, y que su muestra van a ser 15, por decir algo, van a ser 15 estudiantes su muestra, entonces todos tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Cuando hablamos de que sea probabilística, es de que usted puede elegir a cualquiera del salón, siempre y cuando pertenezca a esa población. En este caso, como usted lo delimitó a los estudiantes de primer año de bachillerato, cualquiera de los estudiantes que pertenezca a primer año de bachillerato puede ser parte de su muestra. No tendría ninguna dificultad en elegir a uno u otro. De hecho, por eso se llama probabilística, porque todos, al todos poder ser seleccionados, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Si son 40, entonces usted va a seleccionar uno de 40. Por ejemplo, si su muestra fuera 1. Entonces todos tienen 1 sobre 40 de probabilidades de ser seleccionados. Así, ¿no? Claro que con una muestra más amplia. Seleccionar unidades de elementos de muestra por medio de listado o marco muestral. Es decir, puede hacerlo al azar de un listado. En este caso, si lo apegamos al ejemplo, sería el listado de estudiantes de primer año. O puede ser mediante procedimientos. En este caso puede ser mediante la utilización de tómbolas. Se pueden agregar los nombres en una tómbola, girarlo y extraerlo, ¿no? Puede ser mediante tabla de números aleatorios. Podemos utilizar este programa. Ese ténganlo bastante presente porque este lo pueden utilizar para determinar el tamaño de la muestra, es decir, cuántas personas se van a encuestar. Creo que yo en esta presentación les he agregado un ejemplo de cómo determinar el tamaño utilizando el programa y cómo hacerlo manualmente. Pero si a usted se le dificulta la parte de operar fórmulas con números, el programa le va a facilitar el cálculo de la muestra. Y ambos son válidos para el estudio. O puede ser una selección sistematizada. Por ejemplo, si usted va a una unidad de salud y está investigando, por ejemplo, el trato que reciben del personal de salud y usted establece, las primeras 10 personas que lleguen van a hacer la muestra. Entonces, esa es una selección sistematizada. ¿Por qué? Porque siempre es aleatoria, pero la persona que va llegando no lo sabe. Entonces, llega uno, pertenece a la muestra, llega otro, así hasta que cumple los 10, ahí se cierra el sistema y entonces ahí tendría usted ya su muestra y siempre estaría dentro de las muestras probabilísticas. Ahora bien, ¿cuáles son las muestras no probabilísticas o muestras dirigidas? En este caso se seleccionan casos o unidades por uno o varios propósitos. Como les mencionaba en el ejemplo que poníamos al inicio sobre el embarazo en adolescentes, sería más
una muestra no probabilística que una muestra probabilística. ¿Por qué? Porque con una muestra probabilística podemos seleccionar a personas que no haya o no tengan esa condición de ser, de tener embarazo siendo adolescente. En cambio, cuando es una muestra dirigida, a mí me interesa esa variable, entonces yo busco adolescentes que estén embarazadas como mi muestra. En ese caso no es una probabilística, sino que sería una muestra dirigida o no probabilística. Y también dice que no pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. Es decir, en este caso no se busca o no se establece en sí si representa o no representa a la población el caso estudiado. Simplemente se busca que tenga las características que a mí me interesan. Entonces, ahí estaría en cuanto a los tipos de muestreo, probabilístico o no probabilístico. Recuerden siempre que en el marco metodológico ustedes deben definir cómo ha sido el muestreo o cómo va a ser el muestreo de su estudio. Si van a utilizar un muestreo probabilístico, ¿de qué forma lo van a hacer? Listados, procedimientos, si van a utilizar tómbola, etcétera, ¿no? O si va a ser no probabilístico su muestreo, entonces también deben de definir por qué y qué características están buscando en las personas que van a pertenecer a la muestra. Ahora bien, sobre qué o quiénes se recolectarán datos. Aquí el interés se centra en qué o quiénes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o colectividades del estudio, las unidades de muestreo. Es decir, a quiénes se les va a suministrar el test para recolectación de datos o para recolectar los datos. También dice si es así en las situaciones en que el objetivo sea describir el uso que hacen los niños. Bueno, nos está dando un ejemplo, que si nosotros quisiéramos describir el uso que dan los niños a la televisión, lo más fácil sería interrogar a un grupo de niños, ¿no? También serviría entrevistar a los padres de los niños o escoger entre los niños a sus padres, entre los niños, es decir, si entrevistamos a los niños o entrevistamos a los padres, o si lo hacemos con ambos, dependiendo no solo del objeto de la investigación, sino del diseño de este. Es decir, aquí nos ha dado varias formas de seleccionar la muestra para el ejemplo que nos ha dado. Solo que nos dice que esa selección, es decir, si elegimos a los niños, si elegimos a los padres, si elegimos a ambos, depende directamente del objetivo de su investigación y del diseño que usted haya establecido de esa investigación. Si usted ha determinado que le interesa la información directamente de los niños, si es cuantitativa, o si quiere entrevistar a los padres, si sería cualitativa, en ese caso que el padre le diga el uso que da el niño de la televisión. Entonces todo eso dependerá, la selección en este caso de a quiénes entrevistar o a quiénes encuestar, del diseño que usted mismo haya establecido en el diseño de la investigación, valga la redundancia. Ahora bien, ¿qué pasa si en el diseño yo escribo una cosa y hago otra? En este caso no habría coherencia y se estaría cometiendo un error dentro del desarrollo de la investigación. Es decir, si usted va a escribir algo en el diseño metodológico, ese algo usted tiene que estar claro que lo va a hacer. Es decir, es la forma en que usted pretende abordar la problemática. No hay que dejar de lado el hecho de qué es lo que usted, porque a veces nos hemos encontrado con investigaciones que al revisarlas plantean una cosa en el diseño metodológicos, otra cosa en los objetivos y al final no tiene esa coherencia y los trabajos resultan estar mal, ¿no? Entonces, a veces tienen baja nota y a veces lo que pasa es que en un grupo nos distribuimos el trabajo, vos haces la metodología, yo hago esto, vos haces aquello, entonces en este caso deben de tener mucho cuidado que si se van a repartir, si están trabajando en equipo y se van a repartir partes del trabajo, esas partes tengan esa coherencia, porque esa coherencia se va a revisar, ¿no? El hecho de la metodología que esté relacionada directamente con los objetivos de la investigación. Ahora bien, aquí nos presentan algunos errores que comúnmente se desarrollan cuando estamos llevando a cabo un estudio. Nos plantea una pregunta de investigación, nos plantea una unidad de análisis que fue tomada de forma errónea y también nos plantea de qué forma debió de tomarse esa unidad de análisis o esa muestra. Primero, la pregunta
de investigación dice, discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión. Es decir, si para seleccionar personas que participen en los anuncios de televisión, discriminan a las mujeres. En este caso, la pregunta quiere indagar si seleccionan a más hombres que mujeres para estos anuncios. Entonces, una muestra errónea sería seleccionar a mujeres que aparecen en los anuncios. Ahora bien, ¿por qué esto sería un error? Porque no tenemos con quién compararlo. Es decir, porque las mujeres que participaron o participan en estos anuncios no han sido discriminadas y lo que me interesa a mí es si sufren o no sufren alguna discriminación. En ese caso, la unidad de análisis correcta sería mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión. ¿Por qué? Porque si aparecen más hombres que mujeres, entonces me estaría indicando que sí hay una discriminación hacia las mujeres. Es decir, necesitamos con qué compararlo, pero esto depende de la pregunta de investigación en este caso, para seleccionar correctamente la unidad de análisis. Ahora bien, por acá, en el segundo ejemplo, ustedes pueden en Sampiare buscar, si gustan, la tabla 8.1, ahí hay ejemplos. En este caso yo únicamente he escrito 2 para que tengamos una idea de cómo se debe de hacer una correcta selección de la muestra. La segunda pregunta de investigación dice, ¿están los obreros del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara satisfechos con su trabajo? Y la mala o la unidad de análisis errónea nos dice, computar el número de conflictos sindicales registrados en la jornada laboral de conciliación y arbitraje del Ministerio de Trabajo durante los últimos 5 años. Si nos fijamos, desde acá, lo que buscamos es establecer un número de conflictos. Y la pregunta nos dice si están satisfechos, es decir, no sabemos si están satisfechos con la unidad de análisis que hemos seleccionado. ¿Por qué? Porque aquí solo vamos a saber qué tantos conflictos hubieron, que eso es un dato estadístico, pero no me dice si los trabajadores están satisfechos o no. Entonces, ese sería el error por el cual se ha tomado mal la unidad de análisis. Ahora bien, ¿de qué forma debió de tomarse? En este caso, la muestra debieron ser obreros que trabajan en el área metropolitana de Guadalajara, cada uno de los cuales contestará las preguntas de un cuestionario sobre satisfacción laboral. Si nos fijamos, esto que está acá sí me abonaría información para poder responder a la pregunta de investigación. Entonces hay que tener cuidado también en cómo se va a seleccionar o a quiénes se va a seleccionar para que participen dentro del estudio. Ahora, por tanto, dice, para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir las unidades de muestra o análisis. Si se trata de individuos, si se trata de organizaciones, periodos, comunidades, situaciones, piezas productivas, eventos, etc. Una vez definida la unidad de muestra o análisis, se delimita la población. Ahora bien, para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan datos y que tiene que definirse, delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. Si se fijan, aquí aparece nuevamente la parte de que sea representativo de la población. Creo que eso lo tenemos ya claro, que hay que tomarlo directamente en cuenta para hacer unas correctas selecciones de a quién necesitaríamos, en este caso, que participe en el estudio o en la investigación. Luego también la población o universo conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Y ahora bien, las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo. En esta parte quizás aclararles lo de la delimitación. Cuando ustedes en su trabajo hicieron el apartado de delimitación, algunos mezclábamos lo que era, no todos, algunos sí mezclaron lo que era el lugar con la cuestión de la población. Por ejemplo, decían el Instituto Nacional tal de tal municipio. O no, es decir, no lo separábamos. La población pudiesen ser todos los estudiantes
del instituto y colocamos el nombre del instituto. El lugar sería en dónde está ubicado el instituto, que en este caso sería el municipio y el departamento. Y el tiempo es el tiempo en el que se va a desarrollar el estudio. Por ejemplo, si se va a hacer una comparativa o un estudio longitudinal, hay que delimitarlo de dónde empieza hasta dónde va a terminar el estudio. Por ejemplo, del 2020 al 2029. Y en ese tiempo se va a hacer diversas recogidas de datos. Ahora bien, si se va a hacer transversal, se debe establecer de igual forma los periodos de tiempo. En este caso puede ser meses, de octubre de 2020 a enero de 2021, por ejemplo. Es decir, el periodo de tiempo específico en el que se va a desarrollar la investigación. No es, creo que algunos lo comprendieron mal, y no es de dónde yo abarco las fuentes de información, porque algunos dicen, no, es que voy a tomar información desde el 2015 hasta el 2020. Entonces, por eso mi delimitación temporal es esa. En ese caso, eso es erróneo. ¿Por qué? Porque no podemos considerar un periodo de tiempo que está fuera ya de nuestro alcance. Es decir, a la fecha en que estamos, del 2020, no puedo considerar todo lo que ya no consideré. Entonces, si yo coloco del 2015 al 2020, se asume que la investigación inició en el 2015 y finalizará en el 2020. Entonces, ahí hay que tener cuidado. En nuestro caso, como en este sentido es un proyecto que lo que busca es que ustedes pongan en práctica lo que están aprendiendo en la asignatura, el tiempo va a estar en meses, va a estar, por ejemplo, de octubre, como les menciono, de noviembre a enero del 2021. O si su investigación lo que busca es realizar una comparación entre cómo era antes o cómo es ahora, eso sí se puede hacer. Por ejemplo, comparar la utilización de las tecnologías en el 2010 versus la utilización de las tecnologías en el 2020. Eso sí lo podemos hacer, pero en la delimitación temporal, el tiempo en el que usted va a desarrollar el estudio siempre va a estar delimitado a los meses en que se va a desarrollar. Ya lo otro ya estaría más que describirse en lo que es el planteamiento y describirse también en el marco metodológico de su investigación. Ahora bien, pasamos a lo que son los tipos de muestreo. En ese caso, tenemos lo que son, como les mencionaba, los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos o dirigidos. Tenemos que los muestreos probabilísticos, como se los mencionaba, es un subgrupo de la población en el que todos tenemos la misma probabilidad de ser seleccionados, o de los que todas las personas que pertenecen a la población tienen las mismas probabilidades de selección. Ahora bien, con los muestreos no probabilísticas o dirigidos, son subgrupos de la población en los que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, es decir, no depende, no todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, sino que depende de las características de la investigación que yo esté desarrollando. Elegir entre una muestra probabilística o una muestra no probabilística depende del planteamiento de su estudio, del diseño de la investigación y de la contribución que se pueda hacer, que se piensa que ésta pueda hacer al estudio, ¿no? En este caso, básicamente, lo que nos está diciendo acá es lo que hemos venido repitiendo, que debe de haber una coherencia en lo que es pregunta de investigación, objetivos de la investigación, el planteamiento, la metodología, las técnicas de recolección de datos, todo lo que tenemos ahí, ¿no? Todo lo que vamos desarrollando debe de tener esa coherencia, ¿no? Entonces, si usted ha planteado una investigación cuantitativa y en ese caso pretende realizar una muestra probabilística, todos los elementos tendrían que estar con la misma probabilidad de ser seleccionados. Y ahora sí pasamos a cómo utilizar el TAS para calcular el tamaño de la muestra. En este caso me gustaría por favor que pongamos atención y si creo que si ustedes optan por utilizar el programa no habría ninguna dificultad, solo que en su marco metodológico donde explique cómo seleccionó la muestra tiene que hacer referencia a que utilizó este software y con qué parámetros lo utilizó. Si recuerdan en la pregunta
del sondeo de lectura que establecía qué elementos se necesitan para calcular la muestra, solo mencionamos uno, que en ese caso fue el tamaño de la muestra. Es decir, este programa lo podemos utilizar si conocemos la totalidad de las personas que pertenecen a la población. En este caso, como la mayoría de investigaciones están orientadas a instituciones educativas, sí conocemos ese número, entonces no creo que tengamos mayor dificultad. Ahora bien, ¿qué necesitamos conocer? Primero, el programa está en inglés, pero acá les aparece la traducción de cada una de las casillas que ustedes deben de llenar para que les calcule la muestra. Por ejemplo, dice, primero es el tamaño del universo, es decir, cuando hablamos del tamaño del universo, del total de estudiantes. Si usted está hablando del tercer ciclo de la escuela tal, por ejemplo, entonces usted tiene que averiguar cuántos estudiantes en total hay en todo tercer ciclo. No se hace por separado séptimo, octavo y noveno, sino que cuántos en total hay en esos 3 grados. Y ese total sería su tamaño del universo. Es decir, por ejemplo, si son 50 estudiantes, su universo o su tamaño del universo sería 50. Y aquí en la primera casilla del programa, usted colocaría 50. Después nos aparece el error máximo aceptable. En este sentido, hay autores que manejan diferentes errores aceptables. Por ejemplo, supongamos que usted quiere ir a una carrera de caballos y le dicen de que tiene un error del 5%, usted apostaría. Me gustaría que me participaran para establecer y que entendamos la importancia de definir el error. Por ejemplo, si yo le digo, apostaría todo lo que usted anda en su cartera si le digo que tiene un 5% de error. Es decir, un 5% de perder. No sé quién le gustaría participar. A mí me gustaría tener menos probabilidades de error. Menos de error. Sí. Le gustaría Casi que ganar de forma 100%. segura. Pues sí. Correcto. De hecho, es lo que buscamos, ¿no? Si usted se fija, no sé si algunos ven fútbol, a veces dentro de o en el entretiempo del partido aparecen las casas de apuesta y le dice, si fulanito marca un gol entre el minuto 50 y el minuto 55, se le paga $7 por cada euro apostado. O a 7 euros por cada euro apostado, que en España se da bastante eso, en la Liga Española. Entonces, ¿por qué no se lo plantean con porcentaje? ¿Por qué se lo plantean como algo que puede ocurrir? Se lo plantean del 50 al 55 y tal vez el jugador al que están haciendo referencia lleva 10 partidos sin marcar en esos minutos. Entonces, ellos han calculado el porcentaje de probabilidades de que ocurra y a veces es casi cero el hecho de poder ganar, pero la gente, sí puede pasar porque fulanito y va y apuesta un montón de dinero. Entonces, en este caso, cuando nos interesa desarrollar una investigación, es como que quisiésemos ganar, como dice la compañera. A ella le gustaría tener el 100% de probabilidad de ganar y el 0% de error. ¿Por qué? Porque el error me indica las posibilidades de perder. En este caso, hay autores que definen el error en el 1%, es decir, el error del 1%, otros que definen el error del 5% y algunos definen que se puede tolerar un error del 10%, es decir, de que de cada 100 personas encuestadas, si yo tomo un error del 10%, estoy diciendo que 10 de esas personas puede ser que no tengan las características que yo busco en la población, es decir, que no sean representativas. 10 de 100 no sería representativa de la población que yo necesito analizar. Si tomo un error del 5%, estoy diciendo que 5 de esas 100 personas no tienen las características que yo busco para mi estudio. Y si tengo un error del 1%, entonces ahí está diciendo que una de las 100 personas no tienen esas características o no son representativas de esa población. En ese caso, a mí me interesa que ese error sea el más pequeño posible. Obviamente, entre más pequeña sea el error, más grande es la muestra. Eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, si yo coloco un error del 1%, me va a salir, por ejemplo, aquí les había dicho 50. Si yo coloco un error del 1%, puede ser que me salga a realizar 40 encuestas o 45 encuestas.
de 50, es decir, solo a 5 personas no encuestaría, entonces no me tendría mayor beneficio. Entonces, porque yo necesito optimizar lo que es el tiempo, el dinero invertido, etcétera. Entonces, en ese caso, tengo que buscar un error que no me deje ni tantas personas que puedan no ser representativas del muestreo o de la población, pero que me ahorre el hecho de tener que pasárselos a todos o a la mayoría de personas que están dentro de la población. En ese caso, lo recomendable es que en este máximo de error aceptable utilicemos lo que es el 5%. Si nos fijamos en la imagen, aquí se ve un poco borrosa porque la imagen la saqué del libro de Sampieri. Pero si ustedes abren el programa, el error, en la mayoría en los ejemplos que han sido abordados ahí es del 5%. Ustedes pueden agarrar el 5% o pueden agarrar el 1% o pueden agarrar el 10%. Pero lo recomendable o lo que se recomienda es que se tome un error del 5%, como es el máximo de error aceptable. Ahora bien, también nos pide porcentaje estimado de la muestra, que sea representativa o no sea representativa. En este caso, les pregunto, no sé si alguien más quiere participar. ¿Cuál cree usted que es la probabilidad de que a alguien que usted le va a suministrar el test sea representativo o no sea representativo? Por ejemplo, sin importar el tema, yo llego, identifico mi población, selecciono a un individuo y le administro el test. Que en ese momento, como yo desconozco en realidad si tiene las características o no de mi estudio, ¿qué probabilidad o qué porcentaje creen que ustedes creen que tiene esa persona de ser representativo o no ser representativo de la población? Así pueden hacerlo analizándolo o adivinando, pero alguien que participe luego lo vamos a explicar. En ese caso sería 1 sobre la cantidad de la población que hemos definido como muestra. 1 sobre, ejemplo, 1000. 1 sobre 1000, por ejemplo, si son 1000 encuestados, dice. Bien, en este caso, sí, lo que usted está hablando o lo que usted está estableciendo es la probabilidad de ser seleccionado como parte de la muestra. En este caso, este porcentaje va más dirigido a si es representativo o no. Es decir, una vez ya seleccionada la persona, ¿es representativa o no es representativa de la población? Yo pienso que va por mitad, o sea, es o no es. Ajá. Entonces, tendría que ser un 50%, digamos. 50. Ujú. Correcto. Posiblemente. De hecho, no, de hecho, ese es el análisis correcto. Es decir, como yo como investigador no sé si tiene las características o no las tiene, tengo esas dos posibilidades. Llego, es como lanzar una moneda, perdón. Yo llego, puede ser que sí o puede ser que no. Tengo dos opciones. Y como tengo dos opciones, cada una tiene el 50%. Entonces aquí lo recomendado en el programa es que se utilice el 50%. Si nos fijamos acá, aparece 50%. Pero puede ser de que si usted tiene investigaciones previas sobre ese mismo fenómeno en el mismo contexto, en la misma ciudad, por ejemplo, solo que en otro tiempo, y ahí dicen que el 80% de las personas sí son representativas y el 20% no, de los encuestados, en ese caso usted ya tiene un parámetro, es decir, ya no está ciega, ya no es sí o no, sino que ya alguien dice de que es el 50 y el 20. Entonces aquí, perdón, el 80 y el 20. Entonces ya aquí usted, ya al conocer qué porcentajes sí fueron representativos en ese estudio, en esa ciudad, ya puede elevar más el porcentaje de representatividad a un 80% porque ha visto que en un estudio lo han utilizado. Pero si no hay ningún estudio que previamente le establezca la representatividad de esa población que usted va a analizar, lo recomendado siempre es que se coloque 50%. Entonces, gracias por la participación y pasamos al último nivel, ¿no? Nivel deseado de confianza. Fijémonos en algo. Arriba aquí hablamos de lo que es el nivel máximo de error aceptado. La compañera decía que a ella le gustaría tener el mínimo. Supongamos que usted eligió un error del 95%, perdón, del 5%. Quiere decir que el resto
es el nivel deseado. Si usted aquí en esta casilla colocó el 5%, al 100% le resta ese 5% y tiene el 95% de confianza. Si usted aquí colocó el 1%, aquí tendría el 99%. Y si aquí usted colocó el 10%, aquí tendría el 90%. Eso hay que tener cuidado cuando ingrese los datos aquí, porque si coloca aquí, por ejemplo, 5% y aquí coloca 99%, ahí le va a dar error porque la suma del error más la confianza no llega al 100%, sino que lo sobrepasa. Entonces hay que tener cuidado que si selecciona el 5, se ponga 95, si selecciona 99, perdón, el 1% se ponga 99 abajo, y si se selecciona el 10% se ponga 90, para que la suma del error más el nivel de confianza deseado sumen el 100%. Luego, una vez llenado esos campos, usted solo le da a calcular, acá está el botón a la izquierda, y aquí a la derecha le va a mostrar cuál es la muestra. Es decir, cuántas personas se van a encuestar o a cuántas personas se le va a suministrar el test para recolección de datos. Aquí, básicamente, lo que les he explicado es lo que se les ha colocado acá. Si los errores más comunes a utilizar son el 1 y el 5%. 1 implica la tolerancia de error, por ejemplo, 1 de cada 100. Aquí el 1% me está diciendo que 1 de las 100 personas no es representativa y el 5% me está diciendo que 5 de esas 100 personas no son representativas. Entonces, el porcentaje estimado de la muestra es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, es decir, o ocurre, como decía el compañero, o no ocurre. Entonces ahí, si no conocemos o no hay ningún estudio previo que nos diga de que son representativos de la población, vamos a tomar el 50%. Ahora bien, como lo hemos visto arriba, al igual que ocurre con el nivel de confianza y el error, P en este caso está representando el hecho de que sí sea representativo y Q está representando el hecho de que no sea representativo. Si yo utilizo el 50 de que es representativo y el 50 de que no es representativo, la suma me debe de dar 1 o el 100%. De igual forma, si hay algún estudio dice que el 80% no es representativo, perdón, el 80 es representativo y el 20% no, en este caso P sería 0.80 y Q sería 0.20 y la suma de los dos me debe de dar 1. Y pasamos aquí a ver un pequeño ejemplo. Hola, no sé si alguien iba a preguntar algo. Sí. Solo preguntarle, en el caso del error máximo, no tendría que ver con el tamaño de la población. No, o sea, no, es el error, necesario. no, es que el error depende de básicamente qué tantos recursos usted tiene, porque si el error es pequeño, si usted considera un error del 1%, le van a salir bastantes personas de parte de la población. Por ejemplo, si la población son 100 y el error del 1% puede ser que le diga que tenga que encuestar a 80 personas. Si el error usted lo aumenta al 5%, y hace el cálculo, probablemente le salga que va a entrevistar a 50, si lo hace al 10, puede ser que le salgan 30, y entonces lo que hace el error es un porcentaje nada más, determinar la población que usted tiene independientemente del error, lo que hace es delimitar el número de personas que van a ser encuestadas. No es que si son 50 voy a utilizar un error del 5, si son 100 voy a utilizar un error del 10, no. Depende básicamente, usted puede jugar en el programa. Por ejemplo, puede ponerle un error del 1% y confianza del 99% y ver cuántas encuestas debe de realizar. Puede poner un error del 5% y confianza del 95% y ver cuántas encuestas y en base a, bueno, como acá no se va, en realidad no van a pasar lo que son las encuestas, pero tal vez cuando ustedes realicen su tesis, cuando estén haciendo algún trabajo de investigación, si les toque, ya no estemos en pandemia y si les toque aplicar esas encuestas, ustedes van a ver la utilidad de jugar con esos porcentajes. Obviamente eso también, digámoslo así, determina la confianza que hay sobre los datos recolectados, porque no es lo mismo hablar de un 95% de confianza que hablar de un 90%. Igual cuando hablamos del 99% contra un 1%, pero eso ya depende de las necesidades que cada uno tenga y los recursos con los que cuente y el tiempo que tenga disponible para pasar y tabular toda esa información. No sé si tiene alguna otra pregunta o... No, está excelente, sí, sí me quedó claro. Perfecto.
Bien, entonces les mencionaba que aquí tenemos un ejemplo de cómo se calcula el tamaño. En este caso dice, ya con los datos de los campos llenos, bueno, solo presionamos lo que es calcular y nos da lo que es la muestra. En el ejemplo, yo no quise poner el enunciado porque lo que nos interesa es básicamente ver cómo trabajaron ellos acá con los datos, ¿no? El tamaño, ellos estaban hablando de empresas, el tamaño del universo de empresas que querían seleccionar dentro de su población o su población total de empresas eran 2.200 empresas. Ellos tomaron un error del 5% y tomaron una muestra estimada del 50, es decir, que la muestra sea representativa, que es lo que hablamos, sí o no. Entonces tenemos dos opciones, ellos no tenían ningún estudio que les avalara otra cosa, por lo tanto, utilizaron el 50%. Y tenemos el nivel deseado de confianza. Como les decía, el error más el nivel de confianza debe dar al 100%, y si aquí colocaron un error del 5%, la confianza debe ser del 95%. Licenciado, Sí, sí. tengo una pregunta yo. Digamos, si nosotros en nuestra investigación quisiéramos ocupar este programa, y ya que estamos enfocados principalmente en la población de Metapan, de la población del municipio, ¿cómo se interpretaría el tamaño del universo? O si considera usted de que no podría ser por la gran cantidad de personas que hay y como dice usted, del censo, que no es exacto, no sé yo si no se lo, podría ha- ocupar eso. lo han determinado en alguna comunidad, o lo han dejado abierto a todo el municipio. Lo hemos dejado abierto en el municipio porque hasta el momento no hemos definido alguna comunidad exacta. No me podría decir el tema para recordar más o menos cómo lo habían establecido, porque eso dependería bastante de qué es lo que pretenden. ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí, le decía, vaya, ¿qué tema que están estudiando o el que pretenden abordar? Bueno, estamos investigando sobre las fake news en Ajá. Metapan, y estábamos pensando pasar una encuesta sobre digamos, a personas que son de Metapan, sobre, digamos, cómo les han afectado y el impacto que han tenido en ellos. Tendrían que delimitarlo a alguna colonia, porque si lo dejan así en Metapan y ustedes investigan, por ejemplo, cuál es el universo poblacional de Metapan, les van a salir un montón de personas. Bueno, Así es. pero como en ese caso no se va a realizar la encuesta, solo se plantearía cómo se debe hacer correctamente, pudiesen hacerlo. Solo que Ok. quizás sería mejor que lo delimiten más por ejemplo, a una colonia o A una a una colonia o comunidad exacta. ajá, exacta, para que le salga menos el número y no se nos vaya tan arriba para manejar siempre. Porque de hecho aquí el programa en sí, el máximo creo que trae de población es 99.999. Acá nos dice el programa en la parte de arriba el total, o sea, el máximo que puede calcular, o sea, de lo que puede tomar mano, hasta 99.995. Creo que en ese caso, no sé la población de ahí por cuánto andará, y tendrían que, igual como esto solo es para tener una referencia de cómo calcular la muestra, probablemente en investigaciones futuras ustedes utilicen otra temática y ya sea más específico, porque por lo amplio que lo han abordado, en este caso si ustedes utilizan el total de la población que probablemente les salga en el censo, va a ser bastante, o sea, bastante cantidad de personas que deberían de estar dentro del estudio o siendo consideradas Así dentro del es. estudio. Bien. Ok, ahí entonces nos enfocaremos mejor solo en una comunidad para evitar la gran información que sería. Sí, sí, porque si no, sí les saldría un estudio demasiado grande para realizarlo o para llevarlo a cabo, ¿no? Ya para plantearlo, ustedes sí lo podrían plantear, pero para llevarlo a cabo ya eso ya estaría fuera de las manos. Bien, volviendo al ejemplo, acá nos dice que, bueno, utilizaron una confianza del 95, error del 5, y utilizando el programa introducen los datos. Si se fijaron, el tamaño del universo en este caso era 2.200 empresas, el error del 5%, el 50% de que sea representativo,
y utilizaron el 95% de confianza. Le dan calcular y les ha salido que la muestra son 327 empresas. Entonces, ¿qué nos quiere decir el resultado que sale acá? 327, que del total de 2.200 únicamente deben de tomar como muestra 327 para poder desarrollar ese estudio y que sea representativo. Obviamente en la conclusión ustedes lo abordarían de esta forma, como parece aquí. 327 es el número de empresas que se necesitan para tener una representación de las 2.200 de la ciudad con un 95% de confianza y un 5% de error. Es importante que ustedes escriban eso en el apartado metodológico. Ustedes tienen que escribir los datos bajo los cuales obtuvieron este 327. No es que yo lo voy a escribir, por ejemplo, la muestra representativa de mi población de un total de 2.200 personas es 37. No, yo debo de detallar qué datos utilicé para obtener ese 37. En este caso el 95% de confianza y el 5% de error. Aparte de que tienen que decir que utilizaron el programa, ¿no? El programa Stats. La otra opción que tienen para calcular muestras finitas es utilizar la fórmula de Gabaldón. Ya esta fórmula es un poquito más, más trabajosa, digámoslo así, o más elaborada por el hecho de que ustedes tienen que hacer los cálculos. Aquí Gabaldón nos proporciona lo que es la muestra y nosotros tenemos que hacer a mano los cálculos. O sea, si usted no tiene problema con hacerlo así, pues lo puede realizar de esta forma y si no, pues por eso les he proporcionado las dos vías. Podemos irnos por la vía sistemática, que es el programa que se las va a calcular. Ustedes solo tienen que definir los parámetros o si usted lo quiere hacer personalmente, pues también lo puede realizar. Si lo hace de esta forma, deberá incluir la fórmula y el desarrollo de la fórmula para dentro de lo que es su metodología. En este caso, la fórmula nos dice que el número óptimo de encuestados, z al cuadrado, este z ya les voy a explicar de dónde sale, n, que es el número de la población. Si recordamos en el ejemplo, serían los 2.200, p, que es la probabilidad de que sea representativo, que como hablábamos, es P y Q. P es que sea representativo y Q es que no sea representativo. Normalmente, si nosotros desconocemos de investigaciones previas que establezcan si son o no son representativos las personas de la comunidad que va a tomar en cuenta dentro de la selección, siempre utilice el 0,50%. De hecho, en la mayoría de ejemplos que ustedes encuentren en investigaciones de las universidades que han utilizado esta fórmula, ellos siempre utilizan el 0,50, es decir, no nos complicamos buscando si alguien más ha determinado si son o no representativas, porque nos llevaría mucho tiempo estar leyendo ese montón de investigaciones y ver si hay alguna que esté dentro de nuestras características, que sería exactamente la misma comunidad. En ese caso, si no nos complicamos, utilizamos el 0,5 en ambas. Tenemos aquí que es la población menos 1, es decir, si aquí eran 2.200, volviendo al ejemplo anterior, aquí serían 2.200 menos 1. En el ejemplo que estamos viendo acá, la población es 139. Entonces, aquí este X es multiplicación, no se asusten, y aquí es el error al cuadrado. Si el error que ustedes tomaron es del 5%, equivale al 0,05 al cuadrado, Z al cuadrado por P por Q. Si nos fijamos, los únicos datos que necesitamos para esta muestra, P y Q, ya sabemos que si no conocemos investigaciones que nos determinen las características, son 0,50 cada uno, n, que es el número total de la población, que eso usted lo va a determinar dependiendo dónde va a desarrollar la investigación. Ahora vamos con la relación de este z. Este z se saca de la tabla normal. No sé si alguno recuerda en matemática, cuando estudiábamos las distribuciones de probabilidad, aparecía una tablita allá de la tabla normal o la curva normal, le decíamos. Entonces, si usted utiliza un error del 5%, aquí ellos calcularon el z, es decir, ellos buscaron la probabilidad, como el error es del 5%, buscaron la probabilidad del 95%. En aquella tabla que recordamos allá, ustedes dentro de esa buscan el primer valor
que hace referencia al 95%, que sería 0.95. Y buscan hacia arriba la columna y buscan hacia la izquierda lo que es el valor de Z. Y ellos encontraron que el valor de Z que correspondía al 95% de confianza era 1.96. Quiere decir que si usted en su investigación va a utilizar un error del 5%, esta fórmula mantendría el 1.96 que es del Z y mantendría el 0.05 que es del error. Estamos diciendo aquí básicamente, así en buen salvadoreño, el error del 5% y confianza del 95%. Solo que la confianza del 95% la estamos escribiendo con su valor de la tabla normal, que en este caso es 1.96. Si usted, vuelvo a repetir, utiliza el 5% de error, puede utilizar este 1.96. Ahora bien, si usted utiliza un error del 1% acá, debe de ir y revisar en la tabla. Y va a buscar en la tabla el 99%, la probabilidad del 99%. Luego se va hacia arriba y ve qué valor de n es y se va hacia la izquierda y ahí le van a salir los decimales, que en este caso aquí les dio 1.9 en la tabla a la izquierda y les dio 6 en la columna arriba, y por eso al sumar 1.90 más 0.06 les da 1.96. Entonces, ellos calcularon para este ejemplo el error con base al 5%. Si usted utiliza esta fórmula y lo hace con base al 1%, tendría que encontrar el valor de Z. También lo puede buscar en la web. Ahí hay un montón de ejemplos donde ya se ha utilizado esta fórmula con errores del 1% y con errores del 90%, perdón, errores del 10%. Y en ese caso ahí pueden tomar el Z de ahí. Ya los demás valores ya los conocemos. Como les digo, repito, N es la población, P es el porcentaje de que sea o no sea representativo y Q también, ¿no? Perdón, P que sea representativo y Q es que no sea representativo. La suma de P más Q ya vimos que nos debe dar 1. Aquí tenemos 0,5 más 0,5, tenemos 1, vemos que cumple esa condicionante. Y el error del 5% nos dio un Z de 1.96. Ya de ahí solo sería calcular. 1.96 al cuadrado, lo multiplico por 139, por 0,5 y por 0,5. Y ese resultado lo divido entre el resultado que me dé abajo. 139 menos 1 da 138. Después elevo el 0,5 al cuadrado y el resultado lo multiplico por... calculo este otro resultado, que sería 1.96 al cuadrado, después multiplicado por 0,5 y después otra vez por 0,5, y de ahí sumo ambos resultados y al final divido lo que me dio en el numerador entre lo que me dio en el denominador y obtengo 102.26. En este caso, ¿qué me está queriendo decir este 102.96? Que 102 personas deben de ser encuestadas de un total de 139 con un error del 5% y una probabilidad o un nivel de confianza del 95%. Porque como sabemos, si el error es del 5, el 95 es de confianza. Entonces la conclusión ustedes así la harían en su trabajo. Si ustedes tienen 102, por ejemplo, suponiendo que les dio esta cantidad de acá, decimos el número de personas encuestadas será de 102 porque aquí lo redondeamos. Como sabemos, esto si hacemos referencia a personas, no vamos a decir 102.26, vamos a decir 102 porque no podemos cortar a una persona en fragmentos y decir .26, ¿no? Entonces, redondeado a 102, que es el número más cercano, número entero más cercano, decimos nuestra muestra constará de 102 personas que fueron seleccionadas de un total de 139 personas con un error del 5% y con un nivel de confianza del 95%. Y ahí ya ustedes han caracterizado y seleccionado en sí cómo va a ser o quiénes van a ser, o perdón, cuántos van a ser sus encuestados o sus muestrados, ¿no? En este caso. No sé si hay alguna duda hasta acá. Licenciado, para conseguir ese programa, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer? Sería de buscarlo en la web, porque de hecho yo no lo intenté descargar, yo solo leí la información que estaba en Sampieri y les coloqué la captura de Sampieri. Yo no lo he buscado, pero sería de buscarlo y instalarlo para
para verificar que funcione. Según decía ahí, es gratuito. El nombre es ese que está acá, STATS. Ok, sí. Igual lo buscan y si lo quieren utilizar y me dicen si lo encuentran o no. Si no, yo puedo buscarlo y a ver si tengo mejor suerte y si no lo encuentran ustedes, pues probablemente lo encuentre yo. Y si hacemos el programa, pues tocaría aplicar la fórmula de Gabaldón, que en realidad no es difícil, se ve difícil, pero no tiene mayor ciencia, como decimos, ¿no? Bien, luego tenemos cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas. Las muestras no probabilísticas, como lo hemos venido mencionando, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que por el criterio estadístico generalizado. Es decir, no hay una forma estadística de seleccionarlo porque buscamos características específicas de la muestra, ¿no?, que representen a la población. Se utiliza en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas, es decir, podemos utilizar este muestreo dirigido también en investigaciones cuantitativas, no únicamente en investigaciones cualitativas. Y luego pasamos a lo que es, bueno, nos faltaba todavía el contenido del resumen 3.7, pero veo que ya son las 9:54. En este caso nos quedaríamos hasta acá y si alguno desea hacer alguna pregunta, plantear algún problema que haya tenido con la teoría, algo que no haya comprendido, podemos esclarecerlo en los 5 minutitos que quedan.